Amigos y compañeros de la fe, bienvenidos una vez más a esta clase de Ven Sígueme en la clase con Benji Monroy el día de hoy con un título extraordinario: para que sea destruido el mal en nuestras vidas, en la vida de nuestros familiares, para que sea destruido el mal en nuestros barrios, en nuestras estacas, en nuestro hogar, con nosotros mismos, quizá en el trabajo o en la escuela. De eso vamos a hablar el día de hoy cuando repasemos Éter del capítulo 6 al capítulo 11. Estamos viendo la historia jaredita dentro del ocaso de los nefitas y la perversidad de los lamanitas, la madurez en la perversidad de los lamanitas. Vemos esta historia de otros que fueron favorecidos por el Señor, pero que al final, después de grandes reinados, también sucumben en el orgullo, en la idolatría, en la destrucción de los profetas y demás. El día de hoy sabremos qué fue lo que sucedió con Jared y su hermano Maonri Moriancumer, y cómo el Señor los condujo a esta tierra bendecida por sobre las demás, el continente americano. Hermanos y hermanas, amigos, gracias y bienvenidos el día de hoy por estar acá y por apartar un espacio de su día para dedicarle un poco de estudio a ese alimento espiritual que necesitamos todos nosotros. Para empezar nuestra clase con la bonita tradición de repasar o reconocer algún comentario que nos hayan dejado, vamos a leer el comentario de la hermana Zully Folgar que nos dejó recién la semana pasada, y vean cómo puede identificarse con la situación de alguna de ustedes, hermanas, o de alguno de ustedes, hermanos. Otra clase hermosa, dijo la hermana Zully, que me ayuda a testificar de que Dios es de milagros. Recientemente, hace 2 domingos, llegó mi hijo a la iglesia y sentí una gran felicidad en mi corazón, que lloré al dar mi clase. Sé que me hace falta demasiado para hacer lo que desea Dios, pero me ayuda a saber que si hay milagros y que puedo creer en ellos. Veo la recuperación de mi hermana que ha sido operada y estamos cuidando de ella. Vemos y sentimos su dolor y nos preocupamos mucho, pero día a día está mejorando a pesar de lo doloroso y difícil que esto es. Para mí ese es el milagro y lo veo y lo siento. Gracias por darme más valor de seguir creyendo y fortaleciendo mi testimonio. Amigos, muchos de nosotros hemos manifestado a través de los comentarios esa necesidad imperiosa de ver a nuestros hijos regresar. El hecho de que la hermana Zully abriese su corazón y plasmase su comentario dentro del video de la lección pasada brinda esperanza a todas esas madres y padres que un día quieren llevarse la grata y satisfactoria sorpresa de ver a sus hijos regresar a la iglesia. La hermana Zully puede dar testimonio de que eso se puede lograr. ¿Y qué me dicen de los que tienen familia con problemas de salud? Aún en la calamidad, la hermana Zully reconoce que aún en el dolor han podido ver grandes milagros de nuestro Señor Jesucristo en las vidas de los que tienen fe, de los que le buscan en ayuno, en oración, de los que no desmayan, los que no se rinden. Gracias, hermana Zully, porque a través de su comentario muchas personas se sentirán identificadas. Reconocemos y honramos a la gente que nos ve y que trata de acercarse al Señor por medio del manual de Ven Sígueme, no de la clase del maestro, del manual de Ven Sígueme. Al cabo, nosotros, hermanos, somos una simple herramienta en las manos del Señor, así como lo es usted. Gracias, hermana Zully, y así arrancamos con ese bonito espíritu la clase del día de hoy. Así que les pedimos que nos acompañen, amigos y amigas, en su manual, ya sea físico o electrónico, y en las escrituras que podemos encontrar en Scripture Plus o en Biblioteca del Evangelio. El manual comienza diciendo: cientos de años después de que los jareditas fueran destruidos, los nefitas descubrieron las ruinas de esa antigua civilización. Entre ellas hallaron un registro misterioso, planchas de oro puro que estaban llenas de grabados, y los nefitas estaban deseosos en extremo de leerlo. ¿Recuerdan esa época en Mosía, cuando algunos nefitas encuentran al remanente, o por lo menos a los escritos de aquel remanente que había quedado de una civilización antigua llamada Jared? Eso lo podemos corroborar en Mosía 8 o 9. Hoy en día
tienes o tenemos la compilación de ese registro, que se llama el libro de Éter. Cuando los nefitas lo leyeron, se llenaron de tristeza al enterarse de la trágica caída de los jareditas. No obstante, les proporcionó mucho conocimiento y en esto nos regocijamos. Tú también, o usted también, encontrará momentos de tristeza en este libro, pero asimismo puedes regocijarte en este don de conocimiento. Moroni escribió, está en la sabiduría de Dios que se os muestren estas cosas, para que sea destruido el mal, y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres. Así justifica el manual de Bensígueme de manera espiritual y correcta lo que vamos a ver el día de hoy. Esa tristeza que sintieron los nefitas al saber que había habido antes que ellos una civilización muy favorecida por el Señor. Hoy podemos sentirnos como si fuésemos esos nefitas, leyendo la destrucción de los jareditas y cronológicamente en ese momento, hermanos, la de los nefitas y la de los lamanitas, que aunque no coincidieron en años, están muy juntos hacia el final del otro testamento de Jesucristo en forma de libro. Así que hoy nos deleitaremos para aprender de cuáles fueron las consecuencias de haberse alejado del Señor para que no nos suceda el día de hoy. Si usted se pregunta por qué Moroni y Mormón habrían de haber introducido tantos capítulos de declive en civilizaciones, es para que no nos pase a nosotros. Y así comenzamos. El Señor me guiará a lo largo de mi travesía terrenal. Hermanos, vamos a dibujar el día de hoy algunos barcos que llegaron a las costas del Nuevo Mundo a través de las grandes aguas. Esas aguas que pueden ser turbulentas como las aguas de nuestra vida. Dice el manual, hermanos, que comparemos cómo el Señor nos ha liberado de los impetuosos vientos y de las impetuosas olas del mar. Esos vientos que a veces han movido nuestro barco, que a veces nos han hecho dudar, que a veces nos han provocado preguntas, dudas, comentarios. Y aquí están, el Señor empujando al pueblo de Jared y Mahón Remorián Cumer desde la época de la Torre de Babel hasta las costas del Nuevo Mundo. El manual de Bensigue me dice lo siguiente: hallarás conocimiento espiritual al comparar el viaje de los jareditas a través del océano con tu trayecto por la vida. Por ejemplo, ¿qué ha proveído el Señor que ilumine tu travesía como las piedras en las embarcaciones jareditas? Hermanos, ¿recuerdan la clase pasada? El dedo del Señor tocando las piedras por el cual los jareditas podrían ver dentro de los barcos. Estos barcos que si eran sepultados en el mar, hermanos, no podían recibir luz natural del sol, porque estaban dentro, debido a las grandes olas y el trayecto largo que es desde el viejo mundo hasta el nuevo. Ya hablaremos acerca de esas similitudes. ¿Qué podrían representar los barcos o los vientos que soplaban hacia la tierra prometida? Vamos a ir a ver qué está sucediendo en el capítulo 6, verso 8 de Éter. Y ocurrió que el viento no dejó de soplar hacia la tierra prometida mientras estuvieron sobre las aguas, y de este modo fueron impelidos ante el viento. Si nosotros, hermanos y hermanas, nos comparamos a los barcos y hacemos una reflexión como si se tratase de un barco o nuestras propias vidas similares a los barcos que fueron traídos hasta acá, ¿qué representarían esas piedras que el Señor iluminó dentro de nosotros? Podría haber muchas aplicaciones, ¿cierto? Vamos a dibujar algunas de ellas. Si el barco soy yo, o somos todos nosotros, ¿qué representarían las piedras? Puede haber múltiples respuestas, y en su casa pueden ayudarme a pensar algunas de ellas. A veces, hermanos, en la tristeza de una familia rota, de una familia en donde el adversario se ha introducido por la puerta de enfrente. A veces, un bebé es la luz de nuestra vida.
la llegada de un angelito, ¿no? ¿Cuántos hermanos de nosotros cambiamos nuestra forma de ser cuando llegaron nuestros hijos? Hermanos, ¿cuántos de nosotros fuimos una persona antes de nuestro primer hijo y una después de nuestro primer hijo? ¿O un antes o después de nuestro quinto o décimo hijo? A veces esos angelitos que bajan del cielo traen luz, traen amor al hogar. Ese amor y esa luz que a veces no encontramos, hermanos, pero que el Señor proporciona a través de sus hijos. Vean esto que estamos haciendo a continuación como una analogía interesante que podría ayudarnos a entender de qué manera el Señor ilumina nuestros barcos, o sea, nosotros. Veremos a continuación también, hermanos, lo que significan las olas. Pero hagamos otro ejercicio de qué es lo que ha iluminado nuestras vidas. Hermanos y hermanas, un día, misioneras inexpertas en la vida, pero no tanto a nivel espiritual, tocaron la puerta de nuestro hogar. Jóvenes que a lo mejor no se habían terminado de desarrollar a nivel físico y con un gafete en el cuerpo, en la camisa, tocaron la puerta de la casa de su abuela, de su madre o de sus hijos y llegaron al conocimiento del Evangelio. Tal vez la obra misional, hermanos y hermanas, ha sido esa piedrita que iluminó el hogar de ustedes en algún momento de sus vidas. ¿Cuántos de ustedes podrían describir, como si fuese ayer, el día que conocieron el Evangelio? Seguramente muchísimos de ustedes. Y vemos que en nuestra vida el Señor ha tocado esas piedras que nos han iluminado de regreso. Y aquí podríamos seguir con ejemplos. Si los barcos somos nosotros y las piedras dentro de los barcos, cuando ellos podían ver y poder subsistir, además, hermanos, científicamente, el cuerpo necesita recibir luz. Imaginen los ojos por meses adentro sin poder ver. Hubiese desencadenado muerte seguramente dentro del barco. Pero la luz de Cristo evita que muramos, que perezcamos, que desmayemos en el camino. Y a veces la venida de un bebé, y a veces cuando conocimos el Evangelio. Y a veces la ministración de nuestras maestras ministrantes o nuestros maestros ministrantes en la iglesia. A veces una oferta laboral. A veces un discurso de la conferencia general. Ha iluminado nuestro lúgubre y oscuro camino. En muchos de esos casos. Ahora con otro color, hermanos, evaluemos que hubo impetuosos vientos. El Señor había creado los cielos y la tierra y tenía potestad de hacer soplar fuerte. Esos vientos que, dicho sea de paso, incomodaron seguramente a los barcos, pero que al final, hermanos, esa incomodidad, a veces cuando se movía el barco, a veces cuando era sepultado, a veces cuando salía a flote y era llevado de un lugar a otro, sin que ellos estuviesen conscientes 100% de lo que estaba pasando, eran conducidos hacia la tierra prometida. Esos vientos, hermanos y amigos, quizá pueden ser las pruebas de la vida. ¿Cómo es que una prueba de la vida me puede llevar hacia la presencia del Señor? Pues ya les digo, hermanos, que a veces, incluso en los momentos más dolorosos de nuestra vida, sin que estemos plenamente conscientes de lo que está sucediendo, el Señor a veces, hermanos, permite que usted como padre entierre a alguno de sus hijos y sin que se dé cuenta, cuando están soplando esos vientos, usted por medio de esa tristeza que es según el Señor, se acerque aún más a Él y el Señor le diga: yo me he llevado a tu hijo o a tu hija a un lugar en donde pueda descansar, pero tú te quedas acá, porque esto te cambiará la vida y por medio de tu aflicción te bendeciré
y si vienes hacia mí, haré que esa debilidad sea una fortaleza para ti, como está escrito en Éter y lo veremos la siguiente clase. A veces esos impetuosos vientos, hermanos y amigas, pueden ser los problemas económicos. A veces esos impetuosos vientos, hermanos y hermanas, pueden ser las enfermedades. Vimos al principio de la clase cómo la hermana Sully nos decía que incluso en la enfermedad de su hermana han podido ver milagros. Hermanos y amigos, y cuando nosotros vemos milagros en nuestras vidas, es porque hay fe entre los hijos de los hombres. E incluso en lo que para muchos podría parecer una desgracia, el tener una enfermedad o una persona enferma en casa. Incluso en esos momentos, hermanos, el Señor abre nuestros ojos espirituales y podemos ver dones de sanidad. Y entonces cultivar nuestro testimonio y entonces acercarnos por consecuencia al Señor y entonces no desquebrajar nuestra fe y entonces volvernos hacia Dios otra vez y reconocer que aún en la tristeza el Señor nunca nos deja solos y nos brinda felicidad. Así fue el trayecto de los jareditas en el sentido espiritual y en aplicación espiritual hacia las cosas del nuevo mundo. El Señor, hermanos, perdón, pudo haber trasladado a Mahón, Rimorián, Cumer y a Jared en un abrir y cerrar de ojos, en un chasquido de dedos. Pero como eso no ocurrió, hermanos, el Señor debía de probar la fe de sus hijos. Primero diciendo, Señor, ¿qué haremos para ver dentro? Y el Señor, viendo que Jared había ejercido la fe y su hermano al llevar esas piedras, el Señor Jesucristo, en calidad de ser premortal, después de habérsele mostrado y diciendo demás, instruyéndole y demás, había probado la fe, pero el trayecto no iba a ser fácil. Este trayecto, hermanos, simboliza nuestras vidas. Los trayectos no son color de rosa. Y cuando los vientos soplen, como también pueden ser pruebas de la vida, tentaciones, veremos si incluso en esos momentos nos volvemos hacia el Señor, en oración, en ayuno, en cánticos, en alabanzas, así como lo hizo el pueblo de Jared durante su travesía. ¿Qué aprendes de las acciones de los jareditas antes, durante y después del viaje? ¿Cómo te está guiando el Señor hacia tu tierra prometida? Quizá nuestra tierra prometida, hermanos, sea llegar a investirse al templo. Quizás sea reunirse con ese familiar que ya ha partido al mundo de los espíritus. Quizás su meta familiar sea regresar a la iglesia o incluso su meta personal. Y en esto podemos nosotros encontrar las respuestas de cómo hacerlo y cuál es la manera más eficaz de hacerlo. La respuesta es con Dios. Todo se puede lograr. Más adelante dice, andar humildemente delante del Señor. Aunque el orgullo y la iniquidad parecen predominar en la historia jaredita, también hay ejemplos de humildad. Veamos algunos de estos ejemplos en el capítulo 9, del 28 al 35, que dicen así. Y de nuevo llegaron profetas a la tierra proclamándoles el arrepentimiento. A estas alturas, hermanos, de Éter del 6 al 11, veremos extensas genealogías, grandes reyes que llegaron una vez que ellos arribaron a la tierra de promisión. Vamos a escribir acá, hermanos y amigos, para que usted lleve cronológicamente bien la clase. Ellos llegaron a la tierra prometida. Aquí en el continente americano. Si bien no se sabe la ubicación exacta de dónde pudieron haber llegado, hermanos, ha habido muchos hermanos a lo largo de la historia, desde la restauración hasta este momento, que han sugerido paralelos interesantes entre la crónica del Otro Testamento de Jesucristo en el libro de Éter, en este caso, con las antiguas civilizaciones americanas.
con el afán de entender y desarrollar un sentido de pertenencia, mucho más firme y sustentable, para que éste nos brinde mayor luz y conocimiento y deleitarnos en las Escrituras. Una vez que el pueblo jaredita llega, el Señor comenzó a exhortarles para que no se olvidaran del Señor su Dios. Si bien la historia jaredita va a marchas forzadas, va a una velocidad que no vimos nosotros en Segundo Nefi cuando Ley y su familia llega. Aquí en Éter, hermanos, en cada versículo avanzamos años en la historia. Y para el capítulo 9, de nuevo llegaron profetas a la tierra, proclamándoles el arrepentimiento, sí, que debían preparar el camino del Señor o caería una maldición sobre la tierra. Sí, que habría un hambre, muy grande, en la que serían destruidos si no se arrepentían. Pero el pueblo no creyó en las palabras de los profetas, sino que los echaron fuera, y arrojaron algunos en fosos y los dejaron para que muriesen. Y aconteció que hicieron todas estas cosas según el mandato del rey Het. Y ocurrió que empezó a haber una gran escasez en la tierra, y los habitantes empezaron a ser destruidos con suma rapidez, por razón de la escasez, pues no había lluvia sobre la faz de la tierra. Estamos viendo incluso sequía ya en la tierra prometida. Amigos, el Señor no se equivocó al decirles que esta iba a ser una tierra muy favorecida. Pero nuestro Padre Celestial prueba nuestra fe. Y aunque Él nos ha enviado a nuestra tierra prometida, si nosotros nos olvidamos de Él, habrá escasez. Los jareditas, lo vieron en forma de lluvia. Y cuando no hay lluvia en un lugar, amigos que viven en climas áridos, con poca lluvia, no me dejarán mentir que la producción de alimentos baja, los costos suben, y entonces comienza a haber problemas a nivel social. La gente desesperada, gente que no le alcanza para comprar recursos, y entonces entra una crisis en el pueblo de Jared que había venido a la tierra prometida, favorecida por las demás o sobre las demás, pero que el Señor constantemente hace una evaluación del comportamiento de sus hijos, tal y como lo hace con nosotros. Y aconteció que muchos de ellos perecieron en el camino. Antes de ello, en el 31 dice, y también aparecieron serpientes venenosas sobre la superficie de la tierra y envenenaron a mucha gente. Y sucedió que sus rebaños empezaron a huir de las serpientes venenosas hacia la tierra del sur, que los nefitas llamaban Zarahemla. En este sentido, hermanos y hermanas, la historia del Libro de Mormón geográficamente puede ser comparada con un reloj de arena. Una tierra hacia el sur y una tierra hacia el norte. No sabemos cuáles eran los límites de la tierra hacia el sur o la tierra hacia el norte, pero en el sur, hermanos y hermanas, estaba la tierra de Zarahemla, que los nefitas elevaron como una de sus ciudades principales. Quiero corregir o quiero verificar si lo escribí de buena manera. Zarahemla, así está. Y entonces, en algún punto de la historia, hermanos y hermanas, el pueblo de Nefi y el de Jared coinciden. Al menos lo veremos en las siguientes clases, al menos en el contacto con las planchas de aquellos que habían muerto. Y aquel Coriantum que había podido vivir entre algunos que iban a encontrarse después. Allí, hermanos y hermanas, empiezan a converger todos los pueblos que, de acuerdo a lo que tenemos en la historia del Libro de Mormón, se encuentran. El pueblo de Jared en algún momento habitó esta zona que los nefitas conocían como Zarahemla. En algún momento los mulequitas, amigos y amigas, iban a habitar las tierras que en algún momento fueron las de una gran civilización, los jareditas. Y después los mulequitas se encuentran con los nefitas y entonces el rompecabezas comienza a tomar sentido. No es necesario aprender todas los datos geográficos que arroja el Libro de Mormón.
Pero en algún momento los jareditas de los cuales estamos hablando el día de hoy habitaron esa tierra del sur que los nefitas tenían como la ciudad más importante para su civilización, quizá la más grande. Y aconteció que muchos de ellos perecieron en el camino, no obstante hubo algunos que huyeron a la tierra del sur. Ya estaba infestada esta tierra con serpientes porque el Señor había accionado en base a esas perversas costumbres de arrojar y echar fuera a los profetas y por tanto, hermanos, rechazar el mensaje del Señor. Hasta este punto de la historia vemos un gran milagro del cómo llegaron y ya cuando llegaron, hermanos, se relajaron y entonces comenzaron a olvidarse de nuestro Padre Celestial. Y ocurrió que el Señor hizo que no los persiguieran más las serpientes, sino que obstruyeran el camino para que la gente no pudiera pasar y para que cualquiera que intentara pasar cayera por las serpientes venenosas. Y sucedió que el pueblo siguió el rastro de los animales y devoró los cuerpos muertos de los que caían por el camino hasta que los consumieran todos. Ahora bien, cuando los del pueblo vieron que iban a morir, empezaron a arrepentirse de sus iniquidades y a clamar al Señor. Y aconteció que cuando se hubieron humillado suficientemente ante el Señor, Él envió la lluvia sobre la faz de la tierra. Y el pueblo comenzó a revivir y empezó a ver frutos en las tierras del norte, estas, y en todas las tierras circunvecinas, y les mostró el Señor su poder para librarlos del hambre. Así obraba el Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial con los hijos de los hombres, y lo sigue haciendo el día de hoy. Pero, si se dan cuenta, hermanos, los milagros vienen después de habernos humillado, haber pedido perdón, habernos reconciliado con el Señor. Este es el ejemplo que encontramos en el capítulo 9, y en el 10 hay otro pequeño. Y sucedió que Shes, que era descendiente de Het, pues Het había perecido por motivo del hambre, como también toda su familia, menos Shes, empezó pues Shes a restablecer un pueblo abatido. Y aconteció que Shes recordó la destrucción de sus padres, y estableció un reino justo, porque recordó lo que el Señor había hecho al traer a Jared y a su hermano a través del mar. Y anduvo por las sendas del Señor y engendró hijos e hijas. Nosotros, hermanos y hermanas, tenemos la responsabilidad de seguir lo que hizo Shes, por ejemplo, en el libro de Éter. Si bien algunos habían podido perecer porque el Señor había maldecido e infestado la tierra con serpientes, de tal modo que la gente caía o por hambre o por una picadura de serpiente, Shes había recordado lo que el Señor había hecho por sus primeros padres. Y aquí hacemos un paréntesis en la clase. La próxima vez que nosotros dudemos, estemos preparados para romper todo lo que hemos construido, y esto es desde relaciones familiares, y esto es desde relaciones laborales, y esto es desde relaciones interpersonales. Recordemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Una vez, siendo líder misional de mi barrio, recibí una gran lección de uno de los misioneros que sirvieron en la unidad en la que mi familia y yo vamos. He recibido muchas lecciones de vida de ellos, pero se me queda grabada una. Había un misionero, hermanos, que hacía que sus amigos que investigaban la iglesia para después bautizarse justo antes del bautismo, escribiesen la forma en la que ellos percibían el Evangelio en ese momento. Expresaran sus sentimientos de cómo se sentían antes de bautizarse. Y que ellos describiesen, narrasen, hermanos, la alegría de poder dejar atrás una vida de errores y de caídas para nacer de nuevo en las aguas del bautismo. Alguno de ustedes podría decir, bueno, pues bonita experiencia, Benji, pero ¿cómo es que te impactó? El misionero que me dejó esta gran lección intentaba hacerlo con cada uno de sus amigos investigadores y les prometía y les exhortaba a que esa carta, esos escritos de sus sentimientos previos al bautismo, los guardasen para que con el correr de los años
y en los momentos de flaqueza, ellos abriesen esos escritos y pudiesen ser testigos de cómo se sentían el día de su milagro bautismal. Y entonces, si en el hipotético caso de que alguno de esos amigos que se bautizaron quisiese salir disparado de la iglesia, quisiese irse enojado del Evangelio de Jesucristo, ya no estuviese motivado de ir a la iglesia, ellos se sorprendiesen, fuesen tocados por el Espíritu Santo y reflexionasen de cómo es que se olvidaron de esos sentimientos y qué fue o qué era lo que había ocurrido entre su momento previo al bautismo y ahora el momento de sus flaquezas. Qué gran lección me dejó ese misionero. Yo fui a la misión ya hace varios años, hermanos, y uno pensaría que las lecciones espirituales tendría que dárselas yo como líder misional y con la experiencia de haber ido a la misión antes. Pero sabemos, amigos y amigas, que esa no es la lógica que maneja el Señor. Los pensamientos del Señor no son los de los hombres, y ese jovencito me dio una gran lección de vida. Le dije, Elder, me hubiese gustado haber recibido ese consejo cuando yo estaba en la misión. Pero ahora sé, hermanos, por qué el Señor manda escribir. Y en este caso, ¿por qué el Señor insistió tanto en las planchas, en los escritos, en estos que son conocidos como anales en las escrituras o planchas de bronce, de oro y de toda clase de aleaciones minerales? ¿Por qué había el Señor tenido que hacer tanto hincapié en escribir? Hermanos, porque pasa lo que pasa con Hed y lo que pasó con el misionero y sus investigadores en la misión. Porque nosotros, hermanos, los seres humanos, olvidamos rápido. Olvidamos muy rápido. Nos olvidamos, hermanos, de las personas que nos ayudaron. Y a veces, en nuestro orgullo, decimos que nadie nos ayudó, que nosotros lo hicimos todo, y nos olvidamos de los que nos ayudaron. Mordemos la mano de los que nos dieron de comer, como se conoce en el argot hispanohablante. Het, en esta escritura del 1 al 2, hermanos y hermanas, Shes recordó la destrucción de sus padres y estableció un reino justo. Shes empezó, pues, a establecer un pueblo abatido, pues Het había perecido por motivo del hambre. Porque había hambre, había sido maldecido, no había lluvia y había serpientes. Pero recordaron lo que el Señor había hecho por sus primeros padres y entonces enderezaron el camino. No espera el Señor que hagamos eso hoy en día. Hermanos, dejo que vayan observando la pizarra hasta este momento, dándoles las gracias de estar con nosotros el día de hoy en nuestra clase de Central de las Escrituras, tratando de que podamos comprender lo más esencial de estos largos capítulos de mucha genealogía, de mucha historia, de muchas guerras y demás, pero quedándonos con lo que nos conviene a nivel espiritual para podernos acercar más a nuestro Señor Jesucristo. En el 6, hermanos, regresamos, echamos un brinco hacia atrás, en el 17, y se les enseñó a andar humildemente delante del Señor y también recibían instrucción de lo alto. Nuestro Padre Celestial jamás ha dejado a nadie solo. Si nuestro Padre Celestial, hermanos, nos dejase solo, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería sin tener profetas el día de hoy? Sin nuestras conferencias generales. ¿Qué sería, hermanos y hermanas, de nuestras vidas sin el templo? Sin las leonas que por muchos años, hermanos, nuestros padres nos leyeron. ¿Qué sería de nuestras vidas, hermanos, sin capilla cerca? Bueno, el Señor, a pesar de que los hizo escarmentar en el trayecto, para después probarlos, hermanos, con vicisitudes de la vida, sin agua,
en forma de lluvias, sin alimentos que producía la tierra, padeciendo hambruna, padeciendo picaduras de animales feroces. Incluso cuando la disciplina del Señor cae por motivo de nuestras flaquezas, por motivo de nuestras acciones paralelas y totalmente desviadas de lo que Él quiere que hagamos. Aún el Señor, hermanos, no nos deja para siempre solos. Nos prueba, nos advierte, nos amonesta, nos disciplina, hermanos, pero no nos deja solos. Perdón, nunca estaremos solos. Puedo llegar a ser un líder semejante a Cristo. Hermanos, los capítulos del 7 al 11 de Éter abarcan al menos 28 generaciones. A diferencia, como lo comentábamos, de primer Nefi, segundo de Nefi y de los siguientes libros, recién llegado la familia de Ley a las costas del Nuevo Mundo. En Éter vemos 28 generaciones en el 7, 8, 9, 10 y 11, tan solo en 5 capítulos. Y estas generaciones, hermanos, cada una de ellas abarcaba un periodo de 60, 70, 80, 100 años de vida de cada uno. Imaginen la velocidad con la que van los capítulos de Éter, pero aún dentro de esas repeticiones de Het, y tuvo un hijo llamado Shis, y Shis tuvo un hijo llamado Éter, o Éter tuvo hijos e hijas, y a pesar de la monotonía de esos capítulos, podemos tener incluso, hermanos, experiencias que benefician a nuestra espiritualidad. Vean lo que dice el manual. Aunque se pueden dar pocos detalles en tan poco espacio, enseguida se aprecia un patrón en cuanto a las consecuencias de los líderes rectos y los inicuos. ¿Qué aprendes sobre liderazgo por medio del ejemplo, tanto negativo como positivo, de los reyes que se mencionan a continuación? Vamos a dibujar 2 reyes, si les parece. Uno bueno y uno malo. Hermanos, perdón por la simpleza, pero si se tuviese que dar la clase, por ejemplo, para los más pequeños, ellos podrían entenderme de que hay villanos y héroes en alguna película. Así que, sin ser despectivo, hermanos y hermanas, dibujaremos a un rey que se acercó al Señor. Y aunque no hay seres perfectos en la tierra con excepción de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, hay gente que se esfuerza, que pecan, pero que siguen intentando ser mejores, hermanos y hermanas. Y a pesar de eso, hay otros que no tanto. Y vamos a ver algunos ejemplos. El manual, hermanos, nos da el ejemplo de varios que hicieron el bien y otros que hicieron el mal. Y dentro de esa monotonía, y a pesar, dice el manual, de que podemos tener muy pocos espacios para aprender de cosas que sucedieron, debido a la velocidad con la que se escribieron estas cosas, le vamos a denominar como que hizo las cosas bien, ¿sí? Se acercó al Señor, no mató a los profetas, no ignoró a nuestro Padre Celestial, y otro que hizo todo lo contrario. Y vamos a dibujarlo de esta manera. Incluso, hermanos, debió haber habido casos dentro de la historia jaredita, como pasan hoy en día, de personas que fueron de un lado a otro, algunos que empezaron bien y otros, hermanos, que de plano terminaron mal, que algunos hicieron el bien al principio, después se desanimaron, o al revés, algunos que empezaron mal y se arrepintieron. Todos tenemos la oportunidad, amigos y amigas, de enmendar nuestros errores. Nada está echado en saco roto, como decimos en el argot de Latinoamérica y de Hispanoamérica. Aquí tenemos a uno que dudó y que no hizo lo que el Señor quería que se hiciese en su momento. Aquí está. Pongámosle algunos nombres personales
para poder ubicar nosotros lo que está sucediendo en este momento. Y para que usted no se pierda dentro de la narración, pongamos una carita triste de aquel que no hizo lo que tenía que hacer y una carita feliz para aquel que se esforzó por hacerlo lo mejor posible. El manual nos da algunos ejemplos, por ejemplo el de Shes, en el capítulo 10 del 1 al 2. Y lo vimos recién en la clase. Y sucedió que Shes, que era descendiente de Het, pues Het había perecido por motivo del hambre, como también toda su familia menos Shes, empezó pues Shes a restablecer, a un pueblo abatido. Y recordó la destrucción de sus padres y estableció un reino justo, porque recordó lo que el Señor había hecho al traer a Jared y a su hermano a través del mar. Este es el ejemplo, hermanos, de gobernantes poderosos en una nación, en donde ellos podían decir que muera y moría una persona, o donde ellos podrían decir, alabemos al Señor, y el pueblo tenía que someterse a la alabanza al Señor. Y a su hermano otra vez, a través del mar, y anduvo por las sendas del Señor y engendró hijos e hijas, es decir, el Señor los bendijo. Este fue el ejemplo por el cual, que acabamos de leer, desarrollamos un tema muy interesante en la clase del día de hoy, de las consecuencias de gobernar bien, o de ser nuestros propios gobernantes de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero Éter 10, del 5 al 8, dice lo siguiente: y ocurrió que Riplakish no hizo lo que era recto a los ojos del Señor. Tenemos un ejemplo totalmente diferente a este. Porque tuvo muchas esposas y concubinas, e impuso sobre los hombros del pueblo lo que era difícil de sobrellevar. Sí, les impuso pesados tributos, y con los tributos construyó muchos suntuosos edificios. Hermanos, abriendo un paréntesis en este que es nuestro ejemplo de un gobernante que no hizo lo correcto, debemos de entender que cuando la frase de porque tuvo muchas esposas y concubinas, hermanos, estas refieren o sugieren que no fueron dadas por el Señor. Es decir, fue razonado y ejecutado por un razonamiento humano y para conveniencia personal. No así en otras etapas de la historia de la humanidad que veremos el próximo año en la restauración. O como por ejemplo, cuando a algunos profetas se les fueron dados esposas, pero por el Señor. Y no como lo hizo Riplakish. Además, alejándose del Señor de esa manera, impuso sobre los hombros del pueblo lo que era difícil de sobrellevar, es decir, tributos muy pesados, tributos muy difíciles de llevar a cabo. Y se edificó un trono extremadamente hermoso y construyó muchas prisiones, y a los que no querían sujetarse a los tributos los echaban en la prisión, y a quienes no podían pagar tributos los encerraba en la prisión, y hacía que trabajaran continuamente para su sostén, y el que se negaba a trabajar hacía que lo mataran. Es decir, impuso grandes tareas de trabajo a sus súbditos para que lo bendijeran a él. Y entonces empezamos nosotros a recordar aquel ejemplo del rey Benjamín que, incluso siendo rey, había trabajado con el pueblo. Bueno, Riplakish, por poner un ejemplo en Éter, del 5 al 8, hizo exactamente lo contrario a Benjamín, y lo contrario al ejemplo que recién nosotros habíamos repasado en la clase. De modo que logró toda su obra exquisita, sí, aún su oro fino hacía que se refinara en la prisión, y hacía que allí fuese elaborada toda suerte de obras preciosas. Y sucedió que afligió al pueblo con sus fornicaciones y sus abominaciones. Y cuando hubo reinado por el espacio de 42 años, el pueblo se levantó en rebelión en contra de él y empezó a haber guerra otra vez en la tierra, al grado de que mataron a Riplakish y echaron a sus descendientes de la tierra. Podemos ver en paréntesis, hermanos, que una de las consecuencias de malos gobiernos son las revueltas del pueblo. Porque el pueblo se cansa, el pueblo ya no se deja, el pueblo comienza a alzar la voz y entonces derrocan a Riplakish y expulsan a todos sus descendientes. Mientras que en el ejemplo número 1, el Señor bendijo a la tierra enviándoles lluvia, favoreciendo a este rey con hijos e hijas, o sea, descendencia donde la dinastía iba a seguir por medio de sus hijos varones que iban a llegar al reino. Vemos que después, algunos años más tarde, Riplakish hace todo lo contrario. Busca complacer los deseos de la carne con algo ilícito
y aparte pone tributos al pueblo para beneficiarse a él y no al pueblo mismo, o a la iglesia, o al Señor, o a hacer a un fin comunitario, y termina mal la historia. Otro ejemplo podría ser Éter 11, del 11 al 13, hermanos, que dice así: y Etem, que era descendiente de Aja, tomó posesión del reino, y en sus días también hizo lo que era inicuo. Y sucedió que en los días de Etem llegaron muchos profetas y profetizaron de nuevo al pueblo, porque el Señor nunca nos deja solos, inclusive cuando hay líderes que no siguen los preceptos del Señor. Ahí va una vez más el Señor queriendo juntar como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas. Dice así: y sucedió que en los días de Etem llegaron muchos profetas y profetizaron de nuevo al pueblo. Sí, profetizaron que el Señor los destruiría completamente de sobre la faz de la tierra, a menos que se arrepintieran de sus iniquidades. Y acaeció que el pueblo endureció su corazón y no quiso hacer caso de sus palabras. Y los profetas se lamentaron y se retiraron de entre el pueblo. Una de las consecuencias de olvidarnos de nuestro Señor Jesucristo es cuando el Señor dice: porque el día de gracia ha pasado de ellos, y no contenderé más contra ellos. Es decir, en palabras coloquiales, no estaré luchando para que regresen. El Señor retira sus bendiciones. Como los 3 nefitas fueron retirados para los tiempos de Morón y Mormón, pese a que habían sido ministrados o habían ministrado a Mormón y a Moroni, el Señor no veía ningún caso de personas necias que no querían escuchar al pueblo de Dios. Había retirado a los 3 nefitas, y en los tiempos de Éter, hermanos, allá del capítulo 11, del capítulo 6 al 11, también el Señor se los había llevado. Porque el Señor nos ama y no siempre nos estará advirtiendo de lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer. Y vemos entonces las consecuencias de cuando nosotros gobernamos bien y cuando gobernamos mal. Hermanos y amigos, si no quieren que sus hijos se levanten en una revuelta, sea un gobernante justo en casa. Mas si no tenemos la capacidad de volvernos al Señor, porque hay distracciones, porque somos orgullosos, por la razón que sea, podemos ver que así como no hubo alimento para los jareditas en una gran parte del tiempo, no hubo lluvia y esa prosperidad, así puede ocurrir también en nuestros hogares. Es más, hermanos, estaría casi seguro que situaciones parecidas a los del pueblo de Jared han permanecido en nuestros hogares, quizá por muchos años, quizá en algún momento de nuestras vidas. Pero sabemos qué es lo que tenemos que hacer para volver a observar al Señor y disfrutar de sus bendiciones. Usted podría preguntarse, ¿por qué hay tanta narración de líderes caídos y líderes que mataron a los profetas y demás, para conocer las consecuencias y tomar la advertencia para nosotros en nuestros días? Así funciona nuestro Padre Celestial por medio de sus santas escrituras, que hoy tenemos la gran bendición de poder tener todas ellas. Al meditar en lo que has aprendido, piensa en las oportunidades que tengas de liderar o de influir en otras personas en el hogar, tal y como decíamos en los ejemplos de estos gobernantes. La comunidad o tu llamamiento en la iglesia, etc. ¿Cómo puedes desarrollar las cualidades de liderazgo semejante al de Cristo, aunque no tengas una asignación específica de liderazgo? Es verdad que muchos de ustedes allá en casa, amigos, tienen llamamientos, asignaciones dentro de la iglesia. Muchos de ustedes son maestros, hermanos, y preparan la clase junto con nosotros, lo cual agradezco muchísimo. Lo agradezco en cada momento. Algunos de ustedes no darán clases, pero serán parte de una presidencia de algún quórum o de la sociedad de socorro. O incluso, mientras esperan la asignación o llamamiento de su obispo o presidente de rama o de la estaca a la que ustedes pertenecen, aún pueden ser buenos gobernantes en el hogar. Amigos, no hay gobernantes perfectos, pero sí hay gobernantes que siguen adelante. Y no me refiero a los líderes políticos en esta ocasión. Me refiero a usted
como gobernante espiritual de su hogar. Usted tiene dos opciones: ser autoritario y ser rencoroso y orgulloso y provocar consecuencias como las que sufrieron y padecieron el pueblo de Jared, o ser un gobernante espiritual en su hogar justo, en comunicación con el cónyuge y los hijos, y sobrellevar y navegar esos impetuosos vientos que nos hacen tambalear, pero llegar a la tierra prometida. ¿Cuál de esos dos gobernantes queremos ser? Quizá usted es una mujer sola en casa. Aún podemos gobernar nuestras propias vidas. Y la clase del día de hoy nos invita a escoger y a mirar las consecuencias y observar las consecuencias de hacer el bien y hacer el mal el día de hoy. Dice más adelante, el Señor no obra en la oscuridad. Cuando las personas conspiran para mantener en secreto sus hechos inicuos, se involucran en una combinación secreta. Y de ello, hermano, hemos leído a lo largo de nuestras clases en el libro de Mormón. Veamos otra vez Éter 8, del 7 en adelante, que dice: Y Jared se apesadumbró en gran manera por causa de la pérdida del reino, porque tenían puesto el corazón en el reino y en la gloria del mundo. Y a continuación, hermanos, vemos un ejemplo de una combinación en secreto, que nada tenía que ver con lo que nuestro Señor Jesucristo quería. Entonces la hija de Jared, siendo hábil en extremo, y viendo la tristeza de su padre, se propuso idear un plan mediante el cual devolvería el reino a su padre. Ahora bien, la hija de Jared era sumamente bella, y sucedió que habló con su padre y le dijo: ¿Por qué está mi padre tan triste? ¿No ha leído en los anales que nuestros padres trajeron a través del gran mar? He aquí, no hay en ellos una relación concerniente a los antiguos de cómo por medio de sus planes secretos lograron reinos y gran gloria. Ahora pues envíe mi padre por Akish, el hijo de Kimnor, y he aquí soy bella, y bailaré delante de él y lo agradaré de modo que me deseará por esposa. Por tanto, si te pide que me des a él por esposa, entonces le dirás: te la daré si me traes la cabeza de mi padre el rey. Y Obner era amigo de Akish, por tanto, cuando Jared hubo mandado llamar a Akish, la hija de Jared bailó delante de él, y le agradó de tal modo que la deseó por esposa. Y aconteció que dijo a Jared: dámela por esposa. Y Jared le dijo: te la daré si me traes la cabeza de mi padre el rey. Y vemos un plan maestro, hermanos, para poder efectuar cosas que el Señor no había mandado como tal. Y sucedió que Aquís reunió a toda su parentela en la casa de Jared y les dijo: ¿me juráis que me seréis fieles en lo que exija de vosotros? Y aconteció que todos le juraron por el Dios del cielo. Imaginen hasta dónde llegó el juramento que habían hecho. Y también por los cielos y también por la tierra y por su cabeza, que el que se opusiera a la ayuda de Akish deseara perdería la cabeza. Y quien divulgara cualquiera de las cosas que Akish le diera a conocer perdería la vida. Y ocurrió que así se pusieron de acuerdo con Akish, y él les administró los juramentos que fueron dados por los antiguos, que también ambicionaban poder. Juramentos que habían sido transmitidos desde Caín, que fue asesinado desde el principio. Y los observó el poder del diablo, les preservó el poder del diablo para administrar estos juramentos a los del pueblo, a fin de conservarlos en la oscuridad, para ayudar a quienes ambicionaran el poder a obtenerlo y asesinar y robar y mentir y cometer toda clase de iniquidades y fornicaciones. Y fue la hija de Jared quien le puso en el corazón que indagara esas cosas de tiempo antiguo, y Jared lo puso en el corazón de Akish, por lo que Akish las administró a sus parientes y amigos, desviándolos por medio de lisonjeras promesas para que hicieran cuanto él deseaba, Y aconteció que formaron una combinación secreta tal como los del tiempo antiguo, la cual combinación es lo más abominable y perverso sobre todas las cosas a la vista de Dios. Y así vemos, hermanos, cómo por una mala decisión se formaron grupos que no iban de acuerdo a lo que el Señor quería e incluso profanaban lo más sagrado. Por ejemplo, hoy en los templos, amigos y amigas, hacemos convenios tan sagrados. Y divulgar los convenios que hacemos sin la debida prudencia espiritual y la solemnidad
pudiese profanar lo que el Señor en algún momento le había dado a algunos y que habían utilizado otros y tergiversado y amañado para después utilizarlo y aplicarlo para su propia conveniencia. Hermanos y amigos, se rescataron viejas costumbres que lo único que hacían era dar poder momentáneo y placer repentino, pero que iba a desencadenar en una maldición y en una zozobra y tristeza casi eternas. Vemos, hermanos, las consecuencias de obrar en la oscuridad y de profanar lo que es sagrado, y entonces tomarlo y estimarlo como nada. Esta es la consecuencia si alguno de nosotros decide ir en contra de las cosas del Señor y meterse directamente con Él, con los convenios sagrados que Él ha hecho con los hijos de los hombres. Ejemplos, los nefitas, los lamanitas, los jareditas, los mulequitas. En el pueblo de Israel, lo mismo. Los antiguos israelitas en el Antiguo Testamento. No es una invención del libro de Mormón, en el libro de Éter. Son las consecuencias de cuando te metes directamente con el Señor. El Señor obra de manera tranquila y después ejecuta las consecuencias de ello. Es interesante lo que sucede a estas alturas en el libro de Mormón. ¿Qué has aprendido en el libro de Éter que pueda ayudarte a obtener las bendiciones descritas en el capítulo 8? Veamos, hermanos y hermanas, algo de lo que nos puede animar e incentivar el día de hoy en nuestra clase. En el 8, en el 26 dice: Por tanto se me manda a mí, Moroni, escribir estas cosas para que sea destruido el mal, como el título de la clase. Moroni interviene en Éter, hermanos y hermanas, porque es quien nos presenta estos escritos y esta analogía de muchos años atrás, cientos años atrás, de la época de Moroni, en el ocaso de los nefitas y lamanitas. Para que sea destruido el mal y llegue el tiempo en que Satanás no tenga más poder en el corazón de los hijos de los hombres, sino que sean persuadidos a hacer el bien constantemente, a fin de que vengan a la fuente de toda rectitud y éstos sean salvos. Amigos y amigas, quiero decirles que el Señor nunca nos deja solos. Y estos escritos, estas combinaciones secretas que pueden ser perturbadoras para algunos de ustedes, lo único que quieren es advertirnos a nosotros de las consecuencias de cuando nos alejamos de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Tomen un vistazo de lo que hemos escrito el día de hoy y lo que hemos dibujado en nuestra clase para que usted pueda dimensionar de que el Señor nos promete cosas buenas en nuestra vida, pero que los trayectos no van a ser fáciles, que soplarán los vientos en forma de pruebas, en forma de dudas, a veces, pero que Él, hermanos, iluminará nuestras vidas de muchas maneras, mediante la prédica del Evangelio, mediante la aparición de un nuevo ser en la familia. En la tierra prometida, hermanos, verdaderamente el Señor nos ha prometido las mieles, pero está sujeto a esa miel, a nuestras acciones. De este lado, hermanos, vimos lo que en algún momento pareció una civilización tan favorecida del Señor y que después fue maldecida la tierra por medio de escasez en alimentos, la falta de lluvia, es decir, sequías, y que en algún momento, hermanos, el Señor la retira. Ellos, los jareditas, ocuparon las tierras que Moroni conocía perfectamente porque hacía poco los nefitas y los lamanitas habían podido ocupar esas tierras. Tierras que formaban la forma, perdón, valga la redundancia, de un reloj de arena, una tierra hacia el norte y una hacia el sur. Vimos las consecuencias de ser buenos gobernantes y no tan buenos gobernantes. Pero sobre todo aprendimos de que el Señor no nos deja solos. Nos promete, nos da la vía, como dijo Nefi, para poder llegar allí. Y cuando estamos en el momento más bajo, en la tristeza, en la soledad, incluso cuando alevosamente y concienzudamente nos vamos de Él, el Señor Jesucristo está allí con los brazos abiertos para recibirnos de nuevo. Quizá disciplinarlos, quizá amonestarnos, pero abrirnos los brazos con amor también.
Hermanos y amigas, el libro de Éter, que para muchos podría ser un libro trivial lleno de guerras, aún el libro de Éter nos arroja grandes lecciones espirituales. El día de hoy podríamos incorporar varias de esas lecciones espirituales a nuestras propias vidas y ver los milagros como los que leímos al principio de nuestra clase. ¿Cuántos de ustedes han visto milagros en sus vidas, en el pasado, en el presente o quizá esperando a que ese milagro llegue a nuestras propias vidas? Concluyo esta clase con mi testimonio el día de hoy. Hermanos y hermanas, el libro de Éter fue real y fue escrito aquí en el continente americano. Nos enseña de las altas y las bajas que yo, como maestro, puedo tener en mi vida y de las consecuencias tanto de la rectitud como de la vida no tan recta en mi propia vida. El Señor nos prepara mediante sus escrituras. Testifico de que éstas son verdaderas. El libro de Mormón se nos está acabando en estas lecciones de Ven, Sígueme, pero el Evangelio permanecerá siempre hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Los invito para que esta clase la terminen de estudiar y preparar en su casa, con su familia, con sus seres queridos. No sustituye esta clase el estudio personal y familiar del curso de Ven, Sígueme. Doy testimonio de ello, diciéndoles que los quiero y los respeto mucho. Hermanos, gracias por haber estado el día de hoy aquí. Comparto esta humilde clase en el nombre de Jesucristo. Amén.